Hola a todos. Buenos días. Hoy estamos en contacto con José a través de la red, como podéis ver. Y él está en el centro de Rackstein. ¿Lo he dicho bien? Dilo tú que lo dices mejor. Bien, perfecto. Muy bien. Que le ha cedido el espacio para que podamos realizar esta entrevista, con lo cual va nuestro agradecimiento a dicho centro. Y venimos a hablar de las características del inconsciente. José Basso es, voy a mirarme la chuleta como siempre, metafísico, artista holístico, especialista en bioneuroemoción, filósofo independiente, autodidacta vocacional y, como él se define, vuelvo a repetir, creador de puentes entre realidades. Me encanta la frase y casi que estoy por adjudicármela yo también, con lo cual es una maravilla. Vamos a hablar de un tema un poco peliagudo, ¿no? Porque esto de las características del inconsciente suena así como muy sencillo, pero después tenemos ahí para hablar todo lo que queramos y más. Buenos días, José, bienvenido. Hola Yolanda, encantado, es un placer otra vez estar aquí contigo. Y igualmente. Y me gustaría, a ver, que un poco en principio que nos definieses qué es el inconsciente, ¿no? Porque hablamos de inconsciente, de subconsciente, supraconsciente, o sea, aquí tenemos ya una serie de terminologías, que aún hay varias más, que no vamos a enumerar porque es muy largo. Y un poco, enmárcanos, ¿qué sería el inconsciente? El inconsciente sería toda aquella parte nuestra que está operante en nosotros, de la cual no tenemos conciencia. Por eso le llamamos inconsciente. Esta parte en realidad está representando todo lo que somos en nuestra totalidad y, bueno, han definido desde diversos ángulos, venimos hablando del porcentaje que tenemos nosotros de consciente con respecto a todo lo que somos y todo aquel porcentaje que le llamamos inconsciente que no conocemos y que no actuamos con él de una forma pues consciente, volvemos a redundar, pero parece ser que estamos bastante separados, ¿no? Hay una parte enorme nuestra que está actuante de una forma permanente y que está expresándose a través de lo que entendemos como nuestra realidad, ¿vale? Que ya esto está bastante claro desde la física cuántica, que estamos todo el tiempo haciendo una proyección holográfica de dentro a afuera. Y este inconsciente, pues Carl Jung estableció en su momento que es impresionante lo que este hombre llegó a descubrir, porque esto no es que él se inventara nada, sino que fue un descubrimiento de cómo funciona este inconsciente, y se dio cuenta de que atendía a 4 características, que yo no sé si habrá alguna más, todo es cuestión de que esto aparezca ante nosotros, pero estas serían las 4 características básicas del inconsciente, a partir de las cuales, sin darnos cuenta, estamos operando todo el tiempo, y que desde luego tienen mucha más, abarcan muchísimo más en lo que supone el constructo de nuestra realidad, de nuestra vida, de lo que pudimos nunca imaginar, ¿no? De hecho, estamos todo el tiempo respondiendo a estas características sin enterarnos absolutamente de nada, ¿no? Esto supone que en este fondo inconsciente nuestro, que, bueno, esta diferenciación con el subconsciente e inconsciente, está bien que comentemos un poco de esto porque quizá pueda dar lugar a confusiones. El subconsciente sería una parcela en la que sería el puente de unión entre un inconsciente, que podemos hablar más profundo, y nuestro consciente, de manera que sería un lugar de la conciencia donde se establece una permanente conexión o transmisión de datos y de información entre nuestro inconsciente, que está todo el rato queriendo expresarse, porque forma parte de lo que somos, y nosotros lo que estamos haciendo todo el tiempo es expresarnos. Bien lo hacemos en dentro de nuestra película consciente, esa que nos hemos montado como una filmación que vamos proyectando y que son los datos que recibimos, pero
no nos damos cuenta de que desde ese inconsciente, que es la parte más grande de lo que somos, es la que está manifestando esa película. De manera que vemos una película, nos la creemos como si no fuera nuestra, y entonces respondemos a ella de una forma separada. De manera que entablamos una especie de conversación o de comunicación con una parte que es nuestra sin conocerla, y seguramente pues entramos muchas veces pues en rechazos habitualmente, en incomprensiones, y no llegamos a comprender que estamos siendo nosotros todo el tiempo expresándonos, dándonos todo tipo de informaciones sobre qué es lo que estamos necesitando, qué queremos, qué buscamos. De ahí que podemos hablar de las señales, que todos hemos hablado de esas señales del universo que te va poniendo en tu camino. Te dicen sobre que sigue el camino de tu corazón o sigue las señales. Claro, está muy relacionado con que la parte de ti que no conoces, que necesita tanto expresión como un anhelo permanente de vivir, ¿vale? De vivir, pero claro, de vivir desde su base más inocente, en el sentido de que este inconsciente, ya vamos a entrar en las características estas famosas, que desde luego cada una de ellas daría mucho de sí, que es inocente, es decir, no diferencia entre el bien y el mal. Eso, lo que nos está diciendo es que en nuestro fondo real, tan real seguramente más que esta película que ilusoria, ¿no?, que es la que estamos construyendo a base de estos códigos emocionales que están conformando este inconsciente, pues ya podríamos decir que nosotros, en nuestra base real, no sabemos diferenciar entre el bien y el mal, con lo que esto conlleva. Ya entramos, claro, o sea, hacemos unas interpretaciones creadas artificialmente, basadas en códigos morales, ¿no? Que la moral es una construcción nuestra y va variando con el paso del tiempo. Y con las culturas. Hacía 40 o 50 años era algo inmoral o pues enseñar las piernas en la época de Franco en España en la playa. La Guardia Civil creo que multaba a las chicas por esto, o sea, y se consideraba algo inmoral, ¿no? Y entonces esto, bueno, pues vamos respondiendo de una forma muy inocente a estas cuestiones de moralidad que van cambiando a lo largo del tiempo, pero van creando improntas en este inconsciente que se lo va creyendo, evidentemente, y entonces generamos una bola de complicaciones y de toxicidades emocionales, etcétera, que es lo que estamos intentando o tratando de liberar y de comprender cómo se ha movido todo esto y cómo hemos llegado a construir un mundo donde el miedo está dirigiéndolo todo, y donde pues a través de esta separación han estado actuantes toda una serie de resortes solo propiciados por la separación. La separación, evidentemente, es lo que nos ha construido esa máscara del ego, que le llamamos ego, que desconectada de su esencia, pues va a crear una serie de máscaras defensivas, que ahora ya entraremos en esto. Y entonces, pues, desde esa inocencia, que es nuestra base no sabe, o sea, nuestra base real, digamos, que estaría ya más relacionada con ese alma inmortal que somos, ¿vale?, que está metida en ese paquete inconsciente con el cual no tenemos contacto. Como no diferencia entre el bien y el mal, muchas veces nos va planteando situaciones que nosotros somos los encargados, a través de ese enlace con el subconsciente y con nuestra parte consciente, pues de evaluar y de movernos en esta dinámica que vamos creando de bien y de mal, de bueno y de malo, donde muchas veces pues nos podemos perder, porque hay que decir que para este inconsciente, para lo que somos en realidad, todo esto sería un juego, ¿vale? En nuestra esencia real aquí no hay ningún problema. Si nosotros supiéramos que estamos viviendo una experiencia de tercera dimensión, por llamarlo de alguna forma,
en un plano, en un plano existencial o en un escenario determinado con unas coordenadas programáticas específicas y recuperáramos ese contacto y supiéramos que estamos jugando todo el tiempo, pero que estamos siempre a salvo, que somos eternos y que en realidad no hay ningún problema, pues podríamos jugar de una forma mucho más distendida, teniendo en cuenta, pudiendo respetar unas reglas del juego que ya entendemos nosotros como importantes para nosotros. Entonces, este inconsciente, que es inocente en su propuesta, al no entender de bien y mal, porque en su fondo es unitario, no está dualizado, pero nosotros vivimos en un campo de dualidades que probablemente las tengamos siempre, mientras que vaya a haber vida en el universo va a tener que ser dual, porque es el espejo lo que manifiesta y puede corroborar la propia idea de la existencia. Uno solo no se ve sino es a través de un espejo que lo pueda representar, identificar y decir tú estás vivo porque yo te veo, y en la otra parte decir pues yo estoy vivo porque tú me ves y te doy la vida a ti porque yo te estoy viendo. Eso sería el campo de la dualidad, que se va a seguir manifestando obviamente en toda nuestra experiencia universal, sea cual sea el plano de existencia, seguirá siendo dual. Esto de eliminar la dualidad parece que es un contrasentido que está completamente en discordancia con la idea básica de la vida, que sería siempre dual. Si venimos de la nada es capaz de generar una conciencia originaria, pero esta conciencia, hasta que no crea un espejo, esto en numerología sería el 0, representaría la nada, el 1 sería el primer paso de la conciencia, el 1 se encuentra solo, tiene al 0 detrás que no lo reconoce, y entonces el 0, es decir, la nada, que es de donde viene todo, que es lo que estamos siendo todo el rato, ese gran vacío, sí, crea el 2, que aparece como espejo del 1 para que a partir de ahí empieza la idea de la vida, empieza con esa confrontación. El 1 reconoce al 2, que sería el siguiente paso, la idea de la existencia, y viceversa. Entonces ya empezamos a reconocernos, con lo cual tenemos constancia de estar vivos. De ahí nacería el 3, que sería el nacimiento de la unión del 1 y el 2, y ya tenemos la Trinidad, que sería el triángulo, a partir del cual ese fractal básico de esos 3 quarks que están formando ese campo básico de información, o ese triángulo que estamos viendo por todos sitios, esas pirámides, esa flor de la vida que utiliza un primer triángulo que luego se forma otro y va apareciendo esa fractal que se sigue reproduciendo. Entonces seríamos trinitarios en naturaleza, pero esto tiene una argumentación que eso lo podemos reconocer en nosotros básicamente. Somos nada, esto lo estamos siendo todo el tiempo. Somos la nada, damos un primer paso y nos reconocemos a nosotros, y necesitamos el espejo para ratificar nuestra vida, y de ahí sale un tercer elemento que sería, bueno, pues en este caso nuestros hijos, creaciones. Esto ya el fractal lo hemos complicado mucho y está extendido, pero la forma básica de funcionamiento sería esta, ¿no? Entonces podemos decir que nuestro entorno es una proyección nuestra, o nosotros somos una proyección del entorno. O sea, aunque aquí sería un poco lo de la gallina y el huevo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente conforma a quién? El entorno nos conforma a nosotros y hace que nosotros, provoca en nosotros que seamos así y que funcionemos de esa forma, ¿o es a la inversa? Claro, es decir, esto sería el problema de la gallina y el huevo, ¿no? Sí. Claro, es que nos hemos acostumbrado a funcionar súper dualizados. O sea, al final lo único que podremos hacer será acercar los extremos, este sí y el no, que los hemos alejado completamente, y podremos acercarlo para que estén lo más aproximados posibles y podamos funcionar desde una situación cada vez más neutra, por decirlo de alguna forma, donde esta dualidad esté tan bipolarizada. De ahí que llamemos bipolares, ¿no? O sea, llamemos, la psicología le haya puesto etiqueta, sí, a personalidades que en realidad lo único que pasa es que están funcionando en un extremo o en otro, y están, digamos, han alejado estos polos, ¿no? Esto, a través de un acercamiento, pues acabaríamos
encontrando unas parcelas donde podríamos estar mucho más, bueno, pues seguros, mucho más en paz, ¿eh? Con nosotros mismos, de manera que nuestro cerebro no entiende ahora en estos momentos, seguramente esto se adaptará neurológicamente y podremos desenvolvernos muy bien dentro de un nuevo paradigma que habrá que crear cuando esto se acerque, pero no entiende una respuesta, no concibe una respuesta que no sea sí o no, cuando la mayoría de las respuestas reales estarían pues en ese centro. Entonces, ¿qué es antes el huevo o la gallina? ¿O qué hacemos, proyectar o recibir la proyección? Si todo es uno, en su fondo todo sería uno, todo es unitario, con lo cual no hay un antes y un después. Otra característica del inconsciente que ahora veremos es que es atemporal, para él el tiempo no existe, pasado, presente y futuro se dan cita en un solo instante eterno. De manera que podemos decir que todo se está generando en un espacio atemporal. Sí. No hay un antes y un después, con lo cual ya no cabe pensar si fue antes la proyección y después la recepción de la emisión proyectada, sino todo se estaría manifestando al mismo tiempo. Muy bien. Esta característica del inconsciente, decíamos que es inocente. ¿Qué implicaría en nuestra salud? Porque claro, estamos hablando de, podríamos traducirlo como en una falta de sentido del humor también, del inconsciente, por llamarlo de algún modo. O sea, claro, todo lo puede tomar como literal o todo lo puede tomar como irreal, si no distingue lo bueno de lo malo o la realidad de la ficción. ¿Esto cómo puede afectarnos a nivel de salud? Claro, esto no ha dejado de afectarnos, puesto que todo lo que nos tomamos como malo para nosotros ya nos está generando, estamos fabricando nosotros, que no hacemos otra cosa más que crear nuestra realidad y toda la toxicidad emocional que hemos generado, ¿no? Entonces, esto nos afecta permanentemente. Creamos códigos, o sea, nos hemos inventado el mal, lo malo, cuando en realidad no, para nuestro fondo real no está por ningún sitio, pero dentro de nuestra parcela de percepciones, entendemos que hay cosas que son malas, o caminos equivocados, o situaciones que nos pueden hacer mal. En su base, en la base, para nosotros no hay nada ni bueno ni malo, porque somos esa base que está súper a salvo, que no tiene ningún problema. Esto, desde luego, empezar a descifrar estos códigos y empezar a tomar contacto con ese ser real que somos, que estaría fuera del avatar y que estaría desde luego súper relacionado con ese Dios que nos han querido vender desde fuera a través de las religiones. Hoy el campo unificado es lo que podríamos traducir por el mundo de Dios, ¿no? Sería lo mismo, ¿no? El reino de Dios. Visto desde cualquier punto de vista. Estaríamos hablando de lo mismo. Y ese campo unificado lo estamos conformando entre todos desde una conciencia que es unitaria, que se desdobla para tener la sensación de la vida, que esto va a ser permanente. Entonces, claro, hemos creado parte de la toxicidad está creada a través de tener esa idea exagerada, bipolarizada entre lo que es bueno, entre lo que es malo, o entre el sí y el no. Cuando desde la neutralidad de una aceptación sin rechazos, pues es donde podríamos encontrar esa situación de estabilidad donde lógicamente la enfermedad dejaría de tener sentido, porque al final la enfermedad lo que viene es a reparar toda esta distorsión que hemos generado a través de estos extremos. Bueno, esto dicho así, estamos hablando de esta base del inconsciente que en realidad está operando desde su base en estos sentidos, que estaría bien. Este inconsciente, ya podemos seguir avanzando un poco, no solamente no diferencia entre el bien y el mal, sino que no puede diferenciar entre lo que estamos pensando o entre lo que hacemos en nuestra vida real o entre lo que imaginamos de una forma sentida. De manera que cuando decimos una cosa estamos provocando un
mantra sería, o sea, ya estamos corpusculando una idea con un sentimiento. Entonces, por eso decimos que la palabra tiene muchísima fuerza, hay que tener cuidado con lo que se dice, ¿no? Porque estamos ya, no es que estemos creando la realidad, es que ya la hemos creado. ¿Sería la palabra la que crea la realidad o la idea, el pensamiento? El verbo se hizo carne. En realidad el sentido que tendría esta frase bíblica, pues estaríamos hablando un poco de esto. Pero la palabra antes de ser pronunciada ha de ser un pensamiento, se supone. La palabra, perdón. Antes de ser pronunciado, antes de que el verbo salga como tal, como sonido, tiene que tomar una forma mentalmente antes, tienes que darle forma. Entonces, ¿qué sería realmente lo que tiene la fuerza? ¿El verbo o el pensamiento que lo genera? Es que no hay diferencia. Otro de los grandes problemas que hemos tenido es que lo hemos querido diferenciar todo en estantes separados y etiquetarlo para realmente no saber atendernos a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que no hay ninguna diferencia. Cuando alguien dice una frase está pensando a tiempo real. La está diciendo sin pensar, pero está utilizando el pensamiento. Cuando verbalizamos, estamos utilizando códigos de información pensante. Entonces, podemos pensar y estar calladitos, podemos hablar sin pensar, pero estamos pensando a tiempo real, y el inconsciente no va a diferenciar absolutamente nada, ¿eh? Claro, a efectos terapéuticos desde el punto de vista de la bioneuroemoción, ¿vale? o de cualquier terapia que utilice la PNL, lo que estamos haciendo es jugar con estos parámetros. Si el inconsciente no puede diferenciar entre algo real o algo que se está produciendo de una forma ritual, el inconsciente, o sea, ahí podemos cambiar potenciales en ese espectro atemporal que estamos siendo todo el tiempo, y el inconsciente se lo va a tragar sin pelar. O sea, lo que hacemos, para traducirlo de una forma llana y sencilla, sería engañar al subconsciente. O sea, montamos un teatro con una obra determinada, según sea el caso que se necesite en cada momento, para convencer al subconsciente de que ese teatro, esa obra que estamos representando es real y que surja el efecto que deseamos, ¿no? Vale, es una manera de decirlo, pero teniendo en cuenta que el inconsciente ya estaba engañado antes, sí. Por un código de información artificioso que no está respondiendo a nuestra situación de imparcialidad, pues lo que estamos haciendo es cambiarlo. Estamos dentro de ese engaño, entre comillas, ¿no?, que está siendo nuestra vida de forma permanente. Entonces cambiamos ese potencial. Y, lógicamente, como lo hemos cambiado en el umbral del inconsciente, lo que hacemos es bajar. En realidad lo podemos hacer todos a cada momento, pero haciendo un ejercicio de introspección, pues una pequeña autorrelajación, tomando un poco contacto con ese umbral donde ya podemos ahí actuar, porque la información va a estar grabándose de alguna manera. Uh-huh. Y podríamos cambiar los potenciales nosotros mismos de forma permanente. Aquellos que estamos sintiendo como potenciales que no nos gustan, pues como cosas que llevamos arrastradas desde la infancia, por no hablar de códigos transgeneracionales, Entonces, que si sabemos que llevamos en nuestro compuesto celular pues la vida frustrada de nuestros antepasados y los dramas acumulados que no están resueltos, como un encargo sagrado para que los podamos sanar de alguna manera, teniendo conciencia de esto, podemos cambiar estos potenciales simplemente haciendo un ritual donde a través de la imaginación, que es nuestro elemento creativo, el pensamiento y la imaginación es lo mismo. O sea, cuando pensamos, imaginamos que pensamos, y cuando imaginamos, pensamos que nos imaginamos. O sea, el pensamiento tiene muchas formas. Cuando imaginamos un paisaje y podemos degustar su colorido o incluso los olores, en realidad estamos pensando todo el tiempo. Entonces lo que estamos haciendo realmente es utilizar el mismo mecanismo que genera la enfermedad o el síntoma, por definirlo de alguna forma, para invertir el proceso. O sea, si realmente
estamos teniendo unos problemillas de imagen y de sonido, estáis viendo, lo sentimos, pero la conexión es lo que tiene estos días con las lluvias que están habiendo, nos llevan un poco locos. Los oyentes sabrán disculparnos seguro. Entonces, como decía, este mecanismo lo que hacemos es invertir el proceso usando realmente el mismo sistema. O sea, si vivimos engañados y ese engaño es lo que genera nuestra enfermedad, vamos a volver a engañar al subconsciente de otra forma, vamos a hacerle creer otra cosa para que esa enfermedad o ese síntoma desaparezca. Claro. Sería un poco eso. Arreglar el entuerto. Sería. Sí, ¿Vale? para deshacer el conflicto, por decirlo de algún modo, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Claro, este conflicto, en realidad, si ahondamos un poco más, siempre es lo mismo, ¿eh? Es una ausencia de perdón. Es que ha habido un compuesto que está activo en nosotros, de algún momento de nuestra vida, de la vida de nuestros antepasados hasta la tercera o cuarta generación, que ahí es donde el árbol va a necesitar resetearse, ¿eh? Esto tiene un sentido muy bien argumentado, y es que este árbol genealógico a través del clan va a tener que hacer constantes reseteos para empezar desde nuevo, va creando líneas nuevas, que son estos personajes que vemos a través del árbol que no están conectados prácticamente con nadie, sí, ¿no? Entonces digo, y preguntamos, ¿cómo le va a esta persona? Pues, este le va muy bien, es muy independiente, pasa de todo el mundo, no se mete en conflictos familiares, vale, pues eso sería una rama nueva, y deriva toxicidades emocionales, pues, en personajes que al final es como que se cargan toda la toxicidad del clan para que ahí se termine, ¿vale? Y no siga manifestando. Si no fuera por estas 3, 4 generaciones y estos reseteos constantes, yo no sé cómo estaríamos en estos momentos cuál sería nuestro nivel de deformidades, a nivel físico, porque todo esto puede actuar como de deformaciones en nuestro espectro físico, el que llamamos físico, que es emocional. Sin embargo, no es así. Seguimos cientos y miles de años funcionando con unas enormes toxicidades emocionales y seguimos saliendo sanos con nuestros cuerpos físicos, y es gracias a esto. Nos has hablado de las características de la atemporalidad, la inocencia. Hemos hablado también de que no distingue la ficción de lo real. De lo real, sí. Y nos quedaría el que es unitario. Eso sería la más importante de todas. Entonces, explícanos aquí un poquito, entra a matar con el tema. Claro, esa característica, dice que el inconsciente no puede diferenciar entre el otro y tú. ¿Okay? De manera que todo el tiempo, todo lo que estás viendo sería esa representación holográfica que parte de ti, pero que solo tiene que ver contigo. Esto es representa, claro, desde nuestra dualidad, prácticamente yo creo que ninguno de nuestros cerebros por su configuración puede comprenderlo, ¿no? Es casi imposible. Sin embargo, sí sabemos, porque nuestro fondo unitario, ahí sí esa resonancia la encontramos, que esto está funcionando así. De manera que sería, volvemos a esta idea del 1 y el 2 y del espejo. La idea sería, yo no existo, solo existes tú, solo existe Yolanda, yo no existo. Yo solo existo porque tú me has creado. Pero a la vez... Pero yo soy una ilusión, soy tu ilusión. Pero a la vez... al mismo tiempo, tú no existes, solo existo yo y tú eres mi creación. Ajá. Esto es lo que está funcionando todo el tiempo. Y al mismo tiempo, ni tú ni yo existimos y somos una creación de los que nos están viendo. Vale. Con lo cual, si queremos seguirlo complicando, ya estamos podemos... con la Trinidad y acabamos de cerrar ese triángulo. Ajá. De manera que no existirían ni ellos, ni nosotros, ni él, ni tú. Solo existiría yo, la primera persona. Fíjate esto, qué curioso, que como al final como estamos utilizando la lengua, todos los códigos que conformamos a través de la lingüística responden siempre a una realidad que es la que está funcionando todo el tiempo. Y hay veces que el idioma no puede sino expresarse de la única manera que se puede expresar. Hay una diferenciación que hemos hecho entre el verbo creer y crear, que sin embargo, si nos paramos a pensar un poco en cómo nos habla, veremos que en el yo no hay ninguna diferencia.
podemos diferenciarlo en todas las personas. Tú creas o tú crees, él crea, él cree. Esto es una ilusión de la separación. Sí. Nosotros creamos, nosotros creemos, vosotros creáis, vosotros creéis, etcétera. Pero en la primera persona, que es el yo, que es lo único que hay, el verbo crear y el verbo creer es indisoluble. Los dos se pronuncian de la misma manera. Yo creo para el verbo creer, yo creo para el verbo crear. Y no hay otra forma de nombrarlo, ¿eh? Qué curioso, ¿eh? Sí, es una acepción curiosa porque, claro, cuando ya lo extrapolas al otro, ya es cuando empezamos a tener la diferenciación de lo que creo como verbo creer y de lo que creo como el verbo crear, ¿no? De lo creado y de lo creído, por decirlo de alguna forma. Pero en cuanto lo aplicamos a nosotros mismos no hay cambio, o sea, no hay diferencia, es exactamente igual. Y un poco así es todo el mundo que nos rodea, ¿no? Todo lo que creemos es lo que creamos, o todo lo que creamos es aquello que creemos, ¿no? Un poco Exacto. está Antes, claro, unido. Siempre decíamos ver para creer, cuando ahora ya sabemos que lo que hacemos es creer para ver. Es decir, crear, puesto que es lo mismo. Yo creo, del verbo creer o del verbo crear, estamos haciendo la misma cosa. En cuanto yo creo, del verbo creer, ya estoy creando. Y es indisoluble, ¿eh? Puesto que estamos creando nuestra realidad en términos absolutos, sin que haya un solo pelo desconectado de ello, ¿eh? Todo sería un campo unificado donde estos códigos de información siempre están codificados. O sea, porque si no, no estaría dentro de nuestra visión y de nuestra percepción, ¿no? Esto sería esa realidad que estamos viviendo, sería pues este holograma cuántico que es muchísimo más maleable de lo que nos podíamos imaginar, es mucho más que un chicle, es energía simplemente, es un campo energético que podemos cambiarlo y trastocarlo a voluntad, tomando conciencia, para empezar, de que lo estamos haciendo todo el tiempo. Y cuando lo podemos interferir, sabiendo que esa creación la estamos haciendo nosotros, separarnos un poco de ese resultado que ha sido hasta ahora lo que llamamos pasado, que viene de nuestro pasado, con una serie de toxicidades emocionales, etcétera, etcétera, que es lo que estamos viendo manifestarse en nuestra vida, incluyendo nuestra relación de pareja, nuestros padres, nuestros hijos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Todo esto proviene de un pasado que se está manifestando a través de unos códigos emocionales que están expresando este escenario, pero en cuanto empecemos a actuar dentro de ese inconsciente, que es esa que está funcionando en estado vibracional, y podemos intervenir ahí, obviamente toda la realidad que vamos a estar viendo se va a adaptar a ello y vamos a empezar a cambiarla. Entonces, hemos dicho, tenemos un inconsciente inocente, unitario, que no distingue entre realidad y ficción. ¿Y cuál era el otro que se me ha ido ahora? Espera, que voy a por la chuleta. Atemporal. No me salía la palabra y estaba yo ahí intentando buscar. Para el que el tiempo no existe. Sí. Entonces tenemos todas esas características. Y nos has comentado que todo es un poco unas posibilidades cuánticas, unas posibilidades que están ahí, y que nosotros somos un poco el que elige lo que cree o lo que crea, ¿vale? ¿Realmente existimos? O sea, ¿realmente esto que vivimos como realidad es real? ¿O nos creemos del verbo creer que es real? Desde luego es una creación ilusoria, tan ilusoria como real, puesto que ya nos hemos encargado de que así nos lo parezca, pero en realidad estaríamos hablando de la verdadera ilusión de vivir. La vida siempre sería una ilusión, y esto, fíjate cómo se ha adulterado en nuestro panorama social. Cuando nos hablan de la ilusión de vivir, entonces nos hemos separado de la verdadera ilusión de vivir, que es la que estamos practicando todo el tiempo. Al separarnos de la verdadera ilusión de vivir, que en realidad no tendría ningún problema, solo podríamos estar bien entendidos entre nosotros,
pues nos hemos alejado de la base fundamental que estamos utilizando, que es, utilizamos la ilusión de vivir, pero literalmente. Nos han creado, o hemos creado, otra disposición en la que hablamos de la ilusión de vivir, pues como la idea de hacer un viaje a Cancún o de tener un coche nuevo. Sí, una ilusión de ilusionado y una ilusión de ilusionismo, podríamos decir, ¿no? Vale. Le hemos separado en dos matices cuando realmente estamos hablando un poco de lo mismo. Claro, cuando la ilusión de vivir es lo que tenemos. Ahí es nada. Esa es nuestra creación. Hemos creado la ilusión de vivir. Ahí es nada. La creación de la vida. Ilusión como ilusionismo, ¿no? Me imagino que te estás refiriendo. Como ilusionismo. Sí, como espejismo, como una ilusión, algo irreal, algo matiz ahí que está, no de, ¡ay, qué ilusionado estoy! No, claro, de ilusión, ¿no? De algo ilusorio. Claro, en su fondo sería absolutamente inmaterial. Todo sería una conciencia que parte de una energía, que sería energía de conciencia, que se está manifestando para tener la ilusión de vivir, en un espectro cuántico, holográfico, ¿vale? Que hemos creado un escenario para desenvolvernos, tener la sensación de estar vivos, pero podríamos decir que lo del miedo a la muerte, ahora que estamos ya metiéndonos en estas profundidades, sí, no tendría sentido, porque igual podríamos decir que no hay ningún problema si estamos ya muertos. Desde el punto de vista de lo que entendemos como la idea de la muerte, estamos todos muertos. Luego, un muerto no puede morir. Esto es estar muerto. Como estamos muertos, entre comillas, solo podemos tener la ilusión de vivir. Y eso es todo lo que podemos tener. Pero ahí es nada. Es lo que hemos creado. Sí, Sabiendo esto, la vida puede empezar a ser realmente ilusionante. Sí, ¿verdad? Como estar ilusionado, ¿no? No como ilusorio. Sí. Bueno, sería por otro lado muy tranquilizador, ¿no? Saber que no podemos morir, que la muerte no aparecería por ningún lado. Una vez que tomamos contacto con lo que realmente somos, pues como somos ese inconsciente, es atemporal y es eterno. Y la conciencia la vamos a tener siempre. Es decir, siempre, esto es la pregunta del millón. ¿Vamos a perder la conciencia de nosotros mismos? Yo esto siempre hago lo mismo. Yo te pregunto a ti, ¿alguna vez recuerdas no haber tenido conciencia de ti mismo? Hombre, yo no lo recuerdo. Se supone, según los psicólogos, que hasta los 3 años no tenemos conciencia de nosotros mismos. Sí, pero ¿tú tienes algún recuerdo de no haber sido consciente de ti mismo? Esta pregunta siempre es invariable. No lo tienes porque no lo puedes tener. Es imposible. Siempre has tenido conciencia de ti mismo en un espectro atemporal que ahora estamos interpretando en una línea del tiempo viviendo el personaje de Yolanda o de José. Y entonces queremos recordar la parcela que es necesario, este reset por la que ya hemos oído hablar a continuación, o sea, hemos estado hablando hace un momentito. Y entonces estamos reseteándonos porque necesitamos como reiniciar para que esta toxicidad emocional de alguna forma pueda seguir teniendo posibilidades de criba, de regulación y de sanación, de expresión, etcétera, que es lo que no dejamos de hacer a través de los clanes, de nuestro árbol generacional y luego en un espectro más grande a partir de los grandes egregores de conciencia que hemos conformado con nuestras poblaciones, países, etcétera, etcétera. Trascender todo esto, evidentemente, sería darnos cuenta de la riqueza, por un lado, que esto significa, ¿vale? Si nos dedicamos a disfrutar de nuestra infinidad de caras y de parcelas, pero ya completamente imbricados a nivel consciente con que todo lo que estamos viendo forma parte de una base que es unitaria, que en el fondo nos resuena como con unos intereses muy comunes. En el fondo somos mucho más parecidos de lo que nos imaginamos. Y las diferencias que tenemos son sagradas. Esa es la gran riqueza a través de la cual podríamos empezar a disfrutar de todos y cada uno de nosotros.
Esto es otra de las cosas que, de alguna forma, eh, hemos conseguido anular, ¿vale? Entonces hemos seguido unos modelos, unos clichés que nos han puesto de que queremos ser todos iguales que fulanito, que menganito, a través de la moda, a través de los actores de cine, de crear club de fans donde todos se quieren parecer a alguien, han perdido su verdadera identidad, que sería siempre genial. Todos somos genios en frontera, somos una expresión única e irrepetible de esa conciencia unitaria, que decidió manifestar la idea de la vida. La vida es una idea, en realidad, ilusoria, pero tan real como la sentimos nosotros, que de eso se trata. Entonces tenemos un cacao aquí ahora mismo, porque claro, el otro no existe, todo es irreal, todo es una ilusión, tanto la salud como la enfermedad son ilusorias también. Sí, exactamente. Creemos aquello que creamos, o creamos aquello que creemos, y estamos muertos, ¿vale? Bueno, y a la vez somos nosotros mismos, somos el otro, no somos nadie, y somos todo el clan. Y somos todo a la vez. De acuerdo. ¿Cómo cogemos todo esto? ¿Cómo englobamos todo esto y cómo lo aplicamos a una terapia? Es decir, ¿cómo podemos usar todo este conocimiento, que ha dicho así es como muy abstracto, muy ambiguo, muy aquí, como decíamos, hay tema para rato? ¿Y cómo aplicamos todos estos conocimientos dentro de una terapia, dentro de una... ¿cómo guiamos a un paciente sabiendo esto para que esa persona realmente pueda salir de la ilusión de que está enfermo y pueda elegir su vida y crear su vida de una forma en la que crea que está sano, ¿no? Que crea y que cree, ¿no? Su sanación. ¿Cómo aplicamos esto ahí? Evidentemente es necesario, porque como estamos tan codificados, es necesario un proceso donde podamos acceder a través de la información, ¿vale? Si todo lo que hemos conformado sobre lo que creemos nuestra existencia está hecho a base de información, pues a través de la misma información podemos empezar a descodificar y luego a través del conocimiento de lo que somos, de lo que es nuestra esencia, que esto, bueno, afortunadamente podemos hablar de algo bastante reciente, está absolutamente avalado y demostrado por la ciencia. Esto siempre ha sido un impedimento, ¿no? Porque hasta ahora, cuando se hablaba de algo que no fuera científico, siempre había como un rechazo dentro de una comunidad pues que estaba muy adscrita a todo lo que decía la ciencia, pero hoy en día esto se ha destapado un gran velo y de lo que estoy hablando todo el tiempo es de física cuántica, ni más ni menos, ¿no? Sí. Estas características del inconsciente son inseparables de las características que representa el universo cuántico, el campo unificado de los físicos cuánticos, ¿eh? O sea, estas características son las que los cuánticos ven con sorpresa, que funcionan de una forma completamente diferente al mundo que nosotros hemos generado y que ya, bueno, está clarísimo que no es más que una ilusión. El átomo solo responde a lo que nosotros esperamos de él. Esta sería la gran... Entonces, la descodificación, biodescodificación, siempre estamos utilizando este término, ¿no? Haciendo alusión a estos códigos o a estos programas. Ajá. Supone desentramar estos programas que están activos en nosotros, generando una toxicidad emocional que responde a un drama, ¿eh? Generalmente siempre responde a un drama, esto del bien y el mal que habíamos hablado, de unos códigos ilusorios, o sea, de una idea ilusoria que nos hemos conformado de la realidad, que podemos salir de ahí en cuanto identifiquemos, veamos que está contenida en nosotros, que eso es lo que está gobernando nuestra vida y provocándonos enfermedades, ¿eh? Entonces salir de ahí sería salir de lo que hemos llamado el paradigma de la enfermedad, que no sería tal, la enfermedad no sería más que un síntoma que a su vez responde a un recurso biológico que está intentando mantener nuestra disposición
en este plano de conciencia de nuestro cuerpo emocional, pues para seguir actuando aquí. Dicho de otra forma, la biología intenta salvarnos la vida, esa vida ilusoria que al final no la podemos perder. Esto, desde luego, tener conciencia de ello ya aligera en una medida enorme todo la lo carga. que puede ser el peso de la enfermedad, saber que no hay ningún problema con la idea de la muerte. A ver, yo llegar hasta aquí, desde el punto de vista terapéutico, quizá sea un logro muchas veces pues, difícil de conseguir, pero antes de eso hay muchísimas fases donde se puede desactivar o acelerar este proceso de reversión de lo que llamamos enfermedad simplemente a través de una toma de conciencia y de poder empezar nosotros a perdonar, a alinear, a sanar pues todos estos elementos tóxicos que están en nosotros que no hemos querido ver, porque nos cuesta mucho trabajo reconocer pues que tenemos emociones que están respondiendo pues a esas 4 o 5 emociones básicas que se pueden contar con los dedos de una mano, porque es a lo que estamos respondiendo a lo que estamos todo el tiempo. Claro, esta sería la piedra angular de toda. En realidad, si llegamos ahí a un nivel de conciencia y lo estamos viendo y podemos, digamos, de alguna forma esto disiparlo, entendernos con él, todas las enfermedades estarían curadas, sanadas, porque la enfermedad es, si podemos entender algo como un milagro, sería la enfermedad. Por eso yo hablo del milagro de la enfermedad, no del milagro de la sanación. La sanación es lo normal. Somos seres de energía, que estamos sanos, saludables, que este inconsciente no sabe nada de enfermedades. La enfermedad sería un estado mental que nos hemos inventado. A la vez es un recurso biológico que nos está ayudando a estar vivos en este plano existencial, ¿no? Esto con todo lo que conlleva, dentro de esta enfermedad podemos meter cualquier sintomatología que nos esté alejando de una disposición de estar en paz con nosotros mismos, sea lo que sea. O sea, un síntoma puede ser pues una adicción al alcohol, esto desmitificando, o sea, es más que intentar relacionar una adicción al alcohol con la enfermedad, lo que tendríamos es que relacionar la idea de la enfermedad o cualquier otro síntoma y empezar a verlos todos desde una perspectiva mucho más holística, más unificada, porque así lo vamos a entender mejor. Estos recursos biológicos o programas biológicos que se supone que están destinados a perpetuar nuestra vida, que no están destinados a asegurar la supervivencia, ¿no? Exacto. ¿Realmente son limitantes para nosotros en el sentido de ser capaces de sanarnos? O sea, ¿nuestra biología realmente nos ayuda, como se supone que lo hace? ¿O es algo más bien como que nos encajona y nos limita? Seguramente las dos cosas, pero desde el punto de vista de nuestro estado biológico, en atención a un programa biológico donde nos estamos desenvolviendo, nos ayuda porque hay un inconsciente biológico también. Este inconsciente podríamos decir que tiene como muchas estadios diferentes donde se puede profundizar mucho en él. En el fondo estaríamos todos unificados en él, respondería una gran conciencia unificada que a la vez está macerándose a través de nuestras experiencias vitales que estarían en ese pico de consciente del que hablamos, pero hay toda una serie de pasos intermedios donde ahí entraría también pues este programa biológico que contiene un inconsciente biológico. Si lo vemos desde el punto de vista del programa biológico, que es trascendible en cuanto entendamos que nosotros somos algo que está más allá de la biología, sí, y que la biología responde en el fondo a un programa que hemos creado entre todos, pues el inconsciente biológico es el que se encarga de recuperar nuestro estado de salud. Siempre ya tenemos que hablar entre comillas de estos estados, pero ese inconsciente biológico es el que produce que nos pongamos enfermos inconscientemente y nos sanemos inconscientemente. En cuanto nosotros consigamos hacer, pues, quizá algunos cambios en nuestra vida, generalmente estos cambios lo que van a hacer es producir una situación de encuentro con nosotros mismos, ¿vale? Un encuentro con nuestra coherencia, ¿vale? La biología sería el primer programa de choque, por decirlo de alguna forma,
que va a intentar mantener nuestra existencia en el mundo biológico Sí. a toda costa, a preservar nuestra experiencia. Y está siempre intentando sanarnos. Ese programa base responde muy bien a nuestras necesidades, ¿eh? Y en sus intentos de sanación nos intenta preservar la vida a costa de lo que sea. Muy bien. Si yo soy una creación tuya y tú eres mi creación, y suponiendo en el caso de que yo estoy enferma, ¿de acuerdo? Uh-huh. O tengo determinados síntomas, por decirlo de alguna forma, si yo llego a alcanzar ese estado en el que tomo conciencia de por qué está manifestándose esa enfermedad, por qué se manifiesta ese síntoma, Uh-huh. pero tú me sigues viendo como alguien enfermo, ¿se produce la sanación o no? Porque si yo soy tu creación, también obedezco a tu parte de creación, ¿no? Con respecto a eso, o sea, a lo que tú crees de mí como persona enferma, ¿no? También Sí, sí. tengo que manifestar esa parte, independientemente de que manifieste la mía, porque yo Vaya. soy la única que existe. Entonces, Vaya. ahí, ¿qué responsabilidad tiene el otro dentro de esa Claro. enfermedad? Eso es una enorme pregunta esta, ¿eh? Es una enorme pregunta porque aquí podemos entrar en un campo especulativo que también creo que ha podido generar todo tipo de confusiones en este sentido. Efectivamente, si el otro no existe, que es tu creación, y tú estás viendo al otro como o sea, de alguna manera hay una interferencia, puesto que tú ves la enfermedad en el otro, esa enfermedad evidentemente es tuya, ¿eh? Y hasta que no sanes tú, el otro no va a sanar, pero como veas al otro enfermo con lo que implica este código, ¿vale?, de la enfermedad, pues está claro que la sanación va a ser muy complicada. No quiero ni pensar en qué supone esto a la hora de un diagnóstico médico, cuando uno va al médico y entonces le diagnostican una enfermedad y le dicen está usted enfermo. Lo sentencian. Sí. Este tema es tremendo, ¿eh? Este tema es tremendo. Hemos estado funcionando sin darnos cuenta en el paradigma de la enfermedad, ¿vale? Le hemos llamado salud, pero hemos atendido simplemente a un síntoma que solo hace referencia a un recurso biológico que nos está intentando salvar, que a su vez está haciendo referencia a una serie de sentimientos. Todo esto, fíjate, si hay que bajar hasta llegar al origen de lo que nos pasa. Cuando decimos qué nos pasa, empezamos a decir cosas que no tienen nada que ver con lo que nos está pasando. Pues esto, me encuentro muy mal, no estamos diciendo nada. Lo siguiente que decimos, ya, pero ¿qué te pasa? Pues me duele la garganta. Estamos hablando de síntomas, simplemente eso no es lo que nos pasa. Entonces, ahí es donde médicamente, desde el punto de vista de la medicina convencional, intentamos afrontar, o sea, atacar, digamos, de alguna forma, un síntoma biológico que nos está queriendo ayudar. ¿Vale? Sí, entonces, atacamos el síntoma en vez del origen del síntoma. Claro, el origen del síntoma estaría un poco más abajo. Esto lo podríamos hacer cualquiera en cuanto tomamos un poco de costumbre, ¿eh? Ya empieza a ser automático porque empiezas necesariamente a tomar contacto con tus emociones, que es lo que eres en realidad. O sea, somos emociones en estado puro, manifestándonos en un espectro que está siendo todo el tiempo emocional. Entonces ahí tendríamos que llegar al cuando digas ¿qué te pasa? Pues cuando lleguemos a la profundidad, porque me encuentro solo, porque que tampoco estamos diciendo nada, porque puedes estar solo, hay gente que está sola y está maravillosamente bien, o sea, es decir, todo esto es muy relativo, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a la emoción profunda, que esto sería la biodescodificación o la bioneuromoción, trataría de conseguir esto, de producir todos estos códigos hasta llegar a esa emoción que solamente podemos tener 4, que sería pues ira, rabia, miedo. Bueno, el miedo me gustaría dejarlo después. Sería odio, asco, rabia e ira, que serían las 4 que a su vez obedecen a la emoción del miedo, que es la que sustenta estas 4. En realidad, yo por hacer esta separación, yo hablo de estas emociones como las 5 básicas, que serían la ira, la rabia, el asco, ira, rabia, asco, odio y miedo, pero estas 4 están, o sea,
solo obedecen a esta emoción que sería la que está por debajo de cualquiera de las cuatro, que sería el código del miedo, es lo que está haciendo que se activen una de estas cuatro emociones básicas. A su vez, el miedo sería una emoción completamente ilusoria dentro de un campo ilusorio que hemos generado, ¿vale? Porque solo sería la ausencia de amor, de ese amor que estaría inundándolo todo, que está todo el tiempo. Siempre hay una intención amorosa detrás de cada una de estas emociones que está generando todo esto, pero el fondo, sin embargo, y curiosamente y paradójicamente, el fondo de todas nuestras rabias, nuestros odios, y por difícil que cueste entender esto, siempre es profundamente amoroso, porque en el fondo no hay otra cosa. Ese amor, si lo entendiéramos desde ese campo unificado que es donde está, solo podríamos ya, amándonos a nosotros mismos, amar todo lo que nos rodea, siendo conscientes de que todo lo que nos rodea somos nosotros. De ahí que la primera ley de Dios, quizá un tanto adulterada, sea: ama a Dios por encima de todas las cosas. Lo que faltó ahí fue relacionar el compuesto Dios contigo. Luego, adecuándola para meterla en su lugar, tendríamos que pronunciarla: ámate a ti primero, por encima de todas las cosas. Y después, y solo después, ama al prójimo como a ti mismo. Porque si tú no te amas y has conseguido encontrar ese amor que hay en ti, es imposible que ames al otro, ¿vale? Si tú tienes odios en ti, manifiestas rabias, el otro, en realidad está siendo el espejo de esas rabias, no vas a poder amarlo. Vas a sentir rabia, que en realidad pues ya sabemos que es una proyección de ese Dios creador de todas las cosas, que es el que está actuando en nosotros en esa profundidad. Conectando con eso, conectaríamos con nuestra divinidad de una forma responsable y, pues siguiendo un poco más allá, seguramente con nuestra eternidad y, bueno, pues, probablemente con esto, como ya he dicho en una entrevista anterior que hemos hablado de esto, pues podría traer cambios absolutamente impensables desde esta disposición nuestra de nuestro espacio-tiempo atemporal, que ahora no podríamos ni siquiera valorar, ¿no? Lo que podría ser esta emoción en su estado de expresión creativa. Yo me encanta la conversación que tenemos, estoy encantada aquí charlando contigo, pero tenemos unos límites de tiempo. Y si te parece, vamos a dejar la charla por hoy aquí. Continuamos en una siguiente entrega. Como hemos dicho, vamos a hacer una serie de charlas, ¿no? de diversas temáticas, entre las que tocaremos temas de salud, pero tocaremos otros muchos temas, ¿no? O sea, y cómo influye todo esto que estamos hablando dentro de nuestro mundo, de nuestro entorno, nuestras creencias, tanto a nivel religioso como de todo tipo, ¿no? Cómo las podemos ubicar o integrar dentro de nuestro día a día, de forma que generemos, que creamos esa salud, ¿no? Que creemos esa salud, esa vida plena y que la disfrutemos realmente, ¿no? Que nos ilusione vivir, pero de verdad, ¿no? Claro, pero de verdad, exacto. Pero de verdad, no así con la boquilla chica, ¿no? Así que lo digamos con la boca llena, ¿no? Muy bien. Entonces, indícanos por favor cómo puede contactar la gente contigo y todos los que deseen tener una cita contigo para cualquiera de las temáticas que tú abarcas, porque es terapeuta en bioneuroemoción y, como he dicho al principio, otras muchísimas cosas. Entonces, los que estén interesados en contactar contigo, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Hay un correo, hay un mail, o sea, una web, un teléfono? Bueno, pues el correo de contacto sería José García Basso, tal y conforme suena todo seguido, josegarciabasso@gmail.com. Muy bien. De todas formas, a través de la caja de Pandora, los artículos, buscando por las letritas que hay ahí, sería muy fácil encontrar a José Basso, donde tengo ahí pues anunciados los talleres inminentes que voy a dar dentro. ¿Hay preparado algo o así que tengáis previsto para allá? Sí, un taller el día 30
de noviembre, 1 de diciembre, que lo daré aquí en Madrid. ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo, implica el fin de semana, sería un taller intensivo. Muy bien. Donde ahí pues se va a manejar una información y vamos a aprender a hacer un árbol y cómo hacer la aplicación terapeuta del transgeneracional para entender todos estos programas, cómo están influyendo en nosotros. Vamos a aprender a hacer unos duelos para terminar con estos dolores que están ahí de alguna forma interfiriendo, y vamos a poder sacar y finiquitar todo esto y posicionarnos en una disposición donde esa vida real pueda empezar a ser manifestada en nosotros, libre de estos códigos de la enfermedad, etcétera, etcétera. Muy bien. Y entonces, deciros también que tiene cuenta en Twitter, que tiene cuenta en Facebook, que el teléfono lo pondremos abajo en los subtítulos, y como siempre toda la información de contacto la podéis encontrar en la web debajo del vídeo, y en el YouTube también, clicáis a la pestaña Ver Más y allí se abre un desplegable en el que están todos los datos de contacto, además de los subtítulos, como digo en el vídeo, como siempre, con cada persona a la que le hacemos la entrevista o con la que tenemos el gusto, el placer de charlar en cada ocasión. ¿Te queda alguna cosita más que comentarnos? ¿Alguna cosita pendiente? No, bueno, simplemente decir que la cuenta de Twitter está recién inaugurada y que ahí se me puede encontrar por José Basso Bio, y el Facebook simplemente José Basso, tal y conforme suena. Pues ahí tengo una página donde está efectivamente todos los contactos, artículos escritos por mí, y bueno, pues se puede acceder a través de estos medios también. Muy bien. Pues ya no me queda más que agradecerte de nuevo tu presencia, por acompañarnos. Como siempre, un placer. Y que nos vemos pronto. O sea, no vamos a dejar que este hombre se enfríe, porque en cuanto se enfríe no hay Dios que lo pille. Y ahora que hemos pillado la ocasión, vamos a aprovecharnos de ello. Venga, con lo cual nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias a ti, Yolanda. Un placer. Encantado como siempre. Igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto.